Le doy la bienvenida a todos ustedes y la bienvenida como siempre a los hermanos que se conectan con nosotros para participar de este tiempo. Agradecidos al Señor porque nos permite estar en su casa, disfrutar de este tiempo previo de alabanza. Siempre agradecemos al Señor por la vida de nuestros preciosos jóvenes que están prestos precisamente para prestar su servicio, valga la redundancia. Están listos para precisamente darle al Señor lo que a Él le pertenece, lo que a Él le corresponde, como es este tiempo de la adoración, de la alabanza a nuestro buen Señor. Voy a invitarles para que abran sus Biblias en el libro de Nehemías. Hoy vamos a hacer un cambio en los mensajes. Vamos a comenzar, quiero decir, una serie de mensajes de este libro. He sentido en mi corazón que hablemos de este libro. Yo quiero animarles para que usted pueda leer este libro, comenzar a estudiarlo. Si no lo ha leído antes, le voy a motivar para que lo haga. Y por cierto, quiero, antes de leer el texto, decir que si usted quiere aprender cómo impartir una visión a los demás, lea el libro de Nehemías. Si usted quiere aprender la importancia del trabajo en equipo, lea Nehemías. Si usted quiere aprender cómo lidiar con la oposición, lea el libro de Nehemías. Si usted quiere aprender cómo inspirar con integridad, lea el libro de Nehemías. Si usted quiere comprender el poder de la persistencia, lea el libro de Nehemías. Y aún si usted tiene planes de casarse, lea el libro de Nehemías. ¿Sabe por qué? Porque al final de este libro, cuando los hijos de Israel se casaron con las mujeres que no estaban indicadas para que, según la palabra del Señor, ellos se vieron un problema muy serio y en esa dirección vamos a ir. Así es que este libro nos habla de muchas cosas. Así que vamos a ir al capítulo 1 y precisamente hoy vamos a trabajar en ese capítulo, precioso capítulo, el capítulo 1, y vamos a estar allí. Nuestro tema para hoy es precisamente el camino de la restauración, bajo el lema Levantemos los muros. Esa es la serie que quiero desarrollar en los próximos domingos. Levantemos los muros. ¿De qué vamos a hablar? Pues ese es el tema que traemos hoy. Así que Nehemías capítulo 1, versículos 1 hasta el final. Estos son 11 versículos, así que lo vamos a leer. Pónganse de pie si gustan y de esta manera le damos esa reverencia que siempre le presentamos a la palabra del Señor. Y usted me sigue, por favor, en Nehemías capítulo 1, allí esos versículos. Asegúrese de leer la Biblia, asegúrese de tener una Biblia, asegúrese de que usted trae la Biblia al templo, porque en este momento su pastor va a hablar de la palabra del Señor. Entonces, sería una contradicción que usted no tenga una Biblia cuando va a escuchar a su pastor precisamente acerca de esto, hablar de la palabra. Muy bien, sígame allí, por favor, dice el texto. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén, escuche esto, el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis
y yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Vamos a orar, hermano, vamos a pedir que el Señor nos bendiga especialmente esta tarde. Otra vez, yo no sé en qué condición llegó usted a este lugar, pero le quiero animar para que piense en lo siguiente. Cualquier muro que haya en su vida que esté derrumbado esta tarde, estoy hablando figurativamente, cualquier situación que usted está experimentando en este momento, donde usted necesita escuchar la voz de Dios, una dirección especial de Él en su vida, que esta tarde usted escuche su voz, que Dios le hable y que Dios nos hable. Oren conmigo allí en su corazón. Padre Celestial, te necesitamos. Te necesitamos. Sin ti nada podemos hacer, incluyendo la predicación de tu palabra. Si el Espíritu Santo no nos dirige y nos habla, no podemos hacer otra cosa. Por lo tanto, invocamos que tu presencia poderosa esté, por supuesto, con nosotros, porque estamos aquí y porque tú estás en nuestros corazones. Pero que tu presencia nos asista para escuchar tu palabra y para entenderla, para aplicarla y obedecerla. Amado Dios, te doy gracias porque tu palabra sigue siendo poderosa, viva y eficaz. Y anhelo en mi corazón esta tarde que ella nos hable, conforme a lo que tú quieres decirnos esta tarde. Padre, abrimos nuestro corazón y en este momento nos olvidamos de toda preocupación, de toda cosa que no es tuya, la echamos fuera, la quitamos de aquí, para que tú seas el único que debe ser ensalzado, glorificado, enaltecido y proclamado esta tarde. Padre, háblanos según tus planes, propósitos, y según esta palabra nos va a hablar, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. Hermanos, como dije, todo creyente debe leer el libro de Nehemías. El libro de Nehemías es un libro revelador. Es un libro que está en el Antiguo Testamento, pero tiene tantas verdades y enseñanzas para nuestras vidas que vale la pena que lo estudiemos en esta ocasión y que comencemos a estudiar. Los muros de la ciudad de Jerusalén eran símbolos de protección. Fueron diseñados precisamente para proteger a esa nación con tanta historia, con esa rica historia. Fueron puestos precisamente como para darle seguridad a la nación. Y Jerusalén por muchos años, por mucho tiempo, estuvo segura, no solamente porque Dios era su Dios, sino también porque esos muros formaban parte de ese sentido de protección, de seguridad que tenía. Sin embargo, la Biblia nos va a hablar y nos va a decir que esos muros cayeron como consecuencia de haber desobedecido al Señor. Como resultado de que el pueblo de Dios, el pueblo del Señor, no obedeció sus mandamientos, no obedeció su palabra, y en consecuencia entonces ellos fueron terriblemente afectados, sobre todo cuando el muro de Jerusalén fue derribado. Entonces, cuando uno piensa en este asunto de una ciudad tan protegida como Jerusalén con su muro, pero ahora el muro en el suelo, el muro derribado, estamos, hermanos, en presencia de una calamidad nacional tan grande que, por supuesto, esto va a dar origen precisamente a este libro del cual vamos a comenzar a hablar de aquí en adelante.
Interesante que Nehemías era copero del rey. ¿Qué era un copero? Pues un copero era el que probaba el vino del rey. ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era la función de un copero? Probar el vino precisamente por si acaso a alguien se le ocurría envenenar al rey. Así que de esa manera el copero pues bebía, y si había algún veneno, que se iba a morir el copero, no el rey. Nehemías precisamente era copero del rey, era el que probaba la copa. Y es interesante pues que estando en esta condición, él va a recibir las noticias del cual queremos hablar esta tarde. Entonces, yo quiero animarles para que le demos un seguimiento a esto. Consideremos cuándo y cómo prosigue la restauración, porque si vamos a hablar de la restauración, si vamos a hablar del camino de la restauración, entonces tenemos que entender de qué se trata ese camino. Ahora, hermanos, para que pensemos en esto, porque esto sucedió muchísimos años atrás, y cómo podemos aplicar esa palabra, esa escritura a nuestras vidas, es lo que nos interesa hacer precisamente hoy. Y eso es lo que anhelo, es lo que deseo en mi corazón, poner verdades en sus vidas, para que veamos que así como los muros fueron derribados, destruidos, también los muros fueron edificados, y que muchas veces en nuestras vidas tenemos muros emocionales, espirituales también quebrantados, derribados, pero tenemos a un Dios poderoso que se encarga de ayudarnos para que esos muros sean levantados. Hay algo maravilloso en este asunto de esta figura de los muros derribados, y es precisamente el hecho de saber que hay un Dios interesado en que nosotros no sigamos con esos muros así en esa condición derribados, sino que entonces Dios va a levantar en medio de nosotros a ese Nehemías, que es una figura también de Jesucristo, es una figura del Señor en ese sentido, y que lo llama precisamente para que Él se encargue de levantar los muros que están derribados. Por cierto, para darles una pista en qué dirección vamos y para animarles a estudiar este libro, se dice que en 52 días, escuche esto, en 52 días los muros de Jerusalén fueron levantados. Una proeza única, porque lo que le costó a Nehemías hacer fue algo simplemente extraordinario. Y en los próximos mensajes vamos a verlo en esa dirección. Y cómo esto entonces, estos mensajes se aplican a nuestra vida como nunca, para que nosotros confiemos en ese Dios que también quiere restaurar los muros de nuestra vida, los muros de nuestra familia, los muros de nuestras condiciones muy particulares que estamos viviendo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga para que vayamos en esa dirección. Entonces, trabajemos hoy sobre este tema, el camino de la restauración. Comienza, hablando en esos términos, comienza cuando escuchamos, escuche, que todo anda mal. Ahí comienza el camino de la restauración. Esto parece una contradicción, pero el camino de la restauración comienza cuando escuchamos que todas las cosas están mal hechas, están mal. Cuando, por supuesto, vamos a hablar también en ese contexto de nuestras vidas. Vayan al versículo 3. Ubíquense en sus Biblias. Sigan allí conmigo lo que vamos a estar trabajando esta tarde. Versículo 3 dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro, subraye esto, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas al fuego. Ahora, Nehemías recibió una comisión que vino precisamente desde el mismo lugar de los acontecimientos. Y el que estaba comandando esa comisión era su propio hermano. El texto dice que era alguien llamado Anani, su hermano de la carne. Y vino con un comité, con un grupo, para informarles acerca de la condición de la ciudad. Y él está recibiendo el informe, y el informe que recibe es precisamente esto. ¿Cómo está la ciudad? Dice que los que quedaron de la cautividad, dice, en esa provincia están en gran mal y afrenta. Subraye también esa frase que es importante para nuestro estudio. En gran mal y afrenta. Nehemías preguntó por los que habían escapado y por los que habían quedado. Interesante este detalle, porque en efecto los que escaparon llegaron hasta Babilonia. Se dice que habían por lo menos unos 3 millones
entre 2 y 3 millones de personas que fueron a la diáspora en la cautividad hasta Babilonia. Pero los que quedaron entonces en Jerusalén, ¿en qué condición estaban? Pues es lo que está aquí hablando el texto, que dice que estaban muy mal y por supuesto el muro y las puertas están destruidas. Considere lo siguiente de esta noticia. Nehemías vivía en el palacio con toda la comodidad, toda su comodidad. No se sabe a qué edad se llevaron a Nehemías precisamente a este lugar, a Susa, capital del reino, donde Artajerjes era el rey. Y él estaba en ese mundo distinto al de su pueblo, al de su gente, por supuesto, al de la gente que está sufriendo. Pero escucha la noticia, escucha el informe. El informe era revelador, la situación era dramática. Se dice que aún los que se fueron a Babilonia vivían una condición distinta a los que se quedaron aquí. ¿Por qué razón? Porque de los casi 3 millones, como dije, de personas que fueron a ese lugar, solamente 50,000 regresaron cuando se dio entonces el primer regreso a Jerusalén en aquel entonces. Ahora, esto habla mucho porque cuando Nehemías recibe el informe, la palabra clave aquí es: están en gran mal y afrenta. 2 palabras que describen el estado, la condición en el cual estaba aquella gente. Mis amados hermanos, cuando uno piensa en esto, cuando uno recibe una noticia de este tipo, cuando uno se da cuenta de que algo no está bien, por ejemplo, en la familia, en el negocio, en el trabajo, en la vida misma, y recibimos una noticia de este tipo, por supuesto, son noticias que preocupan y son noticias que comienzan a tocarnos muy personalmente, porque nos damos cuenta que las noticias no son las mejores, no son halagadoras. Las noticias que estamos recibiendo, por supuesto, no es la mejor. A veces nosotros escuchamos noticias, por ejemplo, de nuestra familia, los que tenemos familia en otros países, y nos damos cuenta que las noticias no son muy buenas de lo que nos están diciendo, y todas estas noticias, todas estas cosas, por supuesto, nos afectan. Y aquí nosotros podemos ir entendiendo a Nehemías, cómo es que él, estando en esa comodidad del reino, estando allí, diríamos, participando de lo que fue su vida como alguien que fue llevado hasta ese lugar, está viviendo en esa condición, muy cómoda, pero al oír la noticia entonces él va a cambiar. Ahora, vean lo que está sucediendo. Dice que el muro de la ciudad estaba derribado. Ahora, escúcheme esto para que entendamos toda esta parte de la historia. Esta noticia que está recibiendo Nehemías tiene un promedio de 150 años. ¿Por qué razón? Porque precisamente después de 100 años que se dio el primer cautiverio, o sea, cuando ellos se fueron al cautiverio, regresan a la tierra prometida después de todo este tiempo, y después dice que 50 años posteriormente a eso es cuando comienza a darse esto. Ahora imagínense por un momento esta situación, hermano. Por 150 años Jerusalén estaba en esa condición, sus muros habían sido derribados. Entonces, cuando uno se imagina ese cuadro, y es lo que está escuchando en este momento Nehemías, se da cuenta, pero ¿cuánto tiempo nuestra gente ha estado en esa condición? 150 años no es cualquier cosa, demasiado tiempo. Y la ciudad estaba entonces en esa condición. Si tomamos en cuenta que el muro de Jerusalén derribado es un símbolo de nuestras vidas, descubrimos entonces muchas lecciones también. Cuando nos damos cuenta entonces que a lo mejor hay cosas en la vida, en nuestra vida cotidiana, nuestra vida emocional, nuestra vida familiar, que por muchos años han sido derribadas, destruidas y están en esa condición, nos damos cuenta entonces de la necesidad de saber esto, y que al escuchar esas noticias, al saber estas noticias, quiero decir, entonces nuestra condición, obviamente, como creyente, es una condición de tristeza quizás, de dolor, porque estamos escuchando algo dentro de este contexto que nos afecta muy en nuestro corazón. Cuando nuestros muros espirituales, por ejemplo, han sido derribados, ya no queda ninguna habilidad para resistir a los ataques que vienen de afuera. Y esta es la figura que nos muestra los muros derribados.
Una ciudad que estaba indefensa. Todo el mundo podía saquearla. Lo poco que quedaba podían saquearla todavía. Y esa figura nos ilustra entonces la importancia de cómo el enemigo invade, cómo el enemigo ataca, y sobre todo cuando los aspectos que protegen esa vida están derribados. Vamos a ponerlo en el contexto del aspecto espiritual, por ejemplo. Cuando nosotros le damos lugar al enemigo de nuestras vidas, nosotros sabemos quién es, las consecuencias precisamente es que él ataca la fortaleza de nuestra vida espiritual. Ataca esas áreas donde nosotros sentimos que tenemos esa fortaleza de parte del Señor. Pero cuando Él ataca de esa manera y nosotros cedemos, entonces el resultado es que tenemos a un muro también que se ha derribado. Puede ser emocional, puede ser espiritual, de cualquier tipo. Experimentamos eso. Y hermano, los resultados por supuesto van a ser muy desastrosos. Ahora, no solamente los muros estaban derribados, pero dice que las puertas estaban derribadas. Vean lo que dice el versículo. Y sus puertas quemadas a fuego. Ahora, por favor, escúcheme y síganme aquí para que entendamos todo este cuadro. Nehemías recibió la noticia no es nada bien, es muy mala acerca de la condición que estaba, cómo estaba el pueblo de Israel, especialmente Jerusalén. Las puertas de la muralla, del muro, eran 12 en total. 12 puertas dice que tenía el muro de Jerusalén. Ahora, imagínense por un momento la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Rodeada del muro, y en cada parte del muro había una puerta. Cada puerta, es interesante, tenía su nombre, tenía su razón de ser. Por ejemplo, les voy a dar algunos nombres para que vean entonces la magnitud de lo que está sucediendo. Las puertas están quemadas, las puertas están destruidas. Por ejemplo, dice, estaba la puerta de las ovejas. ¿En qué consistía esa puerta? Era el lugar donde los campesinos traían las ovejas para el sacrificio en el templo. Esa puerta tenía esa función. Pero por ejemplo también estaba la puerta de los caballos, donde los jinetes salían para la guerra o entraban y salían. Estaba la puerta del pescado, donde por supuesto entraba este alimento. Y así entonces dice que alrededor de toda la ciudad habían 12 puertas. Por cierto, cuando leemos Apocalipsis, nos damos cuenta que en la Nueva Jerusalén hay 12 puertas también, 12 perlas. Y hay una simbología preciosísima allí, porque entre las otras cosas que dice, por supuesto, hablando ya del futuro, es que esas puertas están abiertas para los hijos del Señor, los que han sido redimidos, y es lo que nos espera. Pero ahora hay esta figura preciosa para ilustrarnos entonces que esa ciudad, símbolo de protección, de su muro, de sus puertas, están quemadas. Y hermanos, la ciudad entonces quedó totalmente desamparada, a merced de quienes querían seguirle saqueando y destruyendo. Ahora escuche esto. Las puertas arruinadas y quemadas son un símbolo de una falta de protección y a su vez un reflejo del trabajo que hace el enemigo. ¿Por qué razón? Porque una de las cosas donde trabaja precisamente él, Satanás, es quebrar esas puertas de nuestras vidas para entrar. Es interesante cuando Pablo dice, ni deis lugar al diablo. Cuando uno lee esto y lo asocia con este asunto que estoy hablando, le encuentra sentido. Porque siempre dice la Biblia que Satanás anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Como león rugiente, anda tratando de a ver a quién conquista, a quién devora. Y cuando uno le abre la puerta, cuando uno le da oportunidad para que él entre, eso es lo que quiere hacer precisamente. Entrar, y ya nosotros sabemos la consecuencia. Por otro lado, las puertas son vías de entrada y de salida. Esa es la figura. Son la forma en que otras personas llegan a conocernos realmente quiénes somos, cómo somos. Cuando uno le abre la puerta a aquellas cosas indebidas en la vida, entonces el enemigo termina de arruinar esas puertas, de quebrantarlas, y nosotros quedamos a merced de él. Por eso es que la Biblia insiste, cuando hablamos en estos términos, de que nosotros sepamos y mantengamos precisamente esas puertas cerradas para todo aquello que puede entonces afectarnos y destruirnos espiritualmente hablando. Qué bendición es saber entonces que la única puerta por donde nosotros entramos y salimos
Es la puerta donde Jesucristo mismo nos ha permitido cuando dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y esa puerta es donde nosotros hemos entrado. Pero hay puertas otra vez en nuestras vidas que deben estar cerradas precisamente para que Satanás no agarre ventaja sobre nosotros. Ahora, otro aspecto interesante es que, hablando del camino de restauración, continúa con un quebrantamiento del alma. Ahora, escuche esto, porque el texto nos va a ir llevando en esa dirección para entender todo lo que está sucediendo aquí con Nehemías. Vean lo que dice el versículo 4. Vean en su Biblia el versículo 4. Cuando oí estas palabras, ¿qué hizo? Dice: me senté, ¿y qué más? Y lloré, ¿y qué más? E hice duelo por algunos días, ¿y qué más? Y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Cuando yo, ¿qué cosa? Cuando yo la calamidad de su ciudad, de su gente, que estaba destruida, el muro destruido, las puertas quemadas. Cuando él oyó eso, entonces, hermanos, mire lo que hizo, y esto nos toca profundamente. Por eso decimos que el camino de la restauración toca muy de cerca mi quebrantamiento del corazón. Si yo quiero realmente ver que mi vida va en ese camino de restauración, yo tengo que pasar por el proceso del quebrantamiento. A veces, o en el mundo, quiero decir, tenemos los que hoy día nos presentan diferentes programas, diferentes sistemas para ser exitosos en la vida, pero sin pasar ningún otro proceso, que las cosas nos lleguen muy fáciles. Pero es interesante que la Biblia, cuando nos habla de restauración, nos habla de quebrantamiento. ¿Por qué razón? Porque el Dios que quiere restaurar nuestras vidas quiere que nosotros pasemos por ese proceso, y en ese proceso de quebrantamiento entonces viene precisamente su obra en nuestros corazones. Vamos a verlo de esta manera. Hay noticias que tocan las fibras más íntimas de nuestro fuero interno, y dependiendo de su magnitud, algunas de ellas producen un visible quebrantamiento. En algunos casos se convierten en devastadoras esas noticias. A veces no hay quebrantamiento en nuestras almas porque no oímos de las necesidades precisamente en las cuales está nuestra gente, y de esta forma entonces podemos ver todo el texto. Podemos estar tan metidos en nosotros mismos que nos convertimos en insensibles ante lo demás. Vamos a verlo de esta forma. Cuando Nehemías escuchó la noticia, él pudo decir cosas como esta: bueno, al fin y al cabo, pues me da lástima por mi pueblo, pero ¿sabe qué? Yo estoy muy bien en el palacio. Estoy tan bien que soy el inmediato al rey. Imagínense eso. Estoy también aquí que le veo la cara al rey constantemente porque tengo que servir el vino. Él pudo decir eso, pero no hizo eso. Todo lo contrario, cuando él escuchó esa noticia, vean todo ese proceso, vean todo lo que pasó allí. ¿Qué hizo Nehemías? Pues lo primero fue oír. Dice, cuando escuchó esto, oyó estas palabras, inmediatamente se sentó y lloró e hizo duelo. Ahora quiero que usted, por favor, siga el pensamiento de la escritura, de esta palabra. Me llama la atención que en esta acción hay varios verbos: el verbo oír, el verbo sentarse, el verbo llorar y el verbo hacer. Ahora, escuchen lo siguiente. Cuando él dice me senté y lloré, es una acción que habla precisamente de alguien que recibió la noticia, pero que esa noticia le produjo tanto impacto en su corazón que lo sentó. Y hermanos, vamos a verlo de esta forma. El quebrantamiento en nuestras vidas se hace o viene cuando nosotros tenemos que sentarnos. Muchas veces hay tremendos ruidos en nuestras vidas. Andamos de un sitio para otro, no nos paramos. Y el Señor nos quiere que en algunas circunstancias de nuestra vida nos sentemos. Y al sentarnos, entonces que lo escuchemos. Y al escucharlo, precisamente Él nos va a quebrantar. Cuando el texto dice que lloró, estamos hablando de un hombre que se postra delante del Señor, que reconoce la situación. Y ahí entonces comienza la obra del Señor. Hermanos, en nuestra vida espiritual necesitamos de cuando en cuando que lleguen esos tiempos de quebrantamiento.
te pregunto solamente por curiosidad, ¿cuándo fue la última vez que te quebrantaste delante del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste en su presencia? ¿Qué cosas vino a tu vida o han pasado en tu vida que llegaste a ese momento, te sentaste allí, te quedaste estático, te quedaste absorto en su presencia? Porque Dios te estaba hablando. Y sentiste en ese momento la necesidad de estar precisamente de esa manera, en esa actitud. Hermanos, cuando esto pasa, Nehemías se sentó, por ejemplo. Eso habla de la capacidad de pararse y de dirigir una situación en su vida. No siempre nos sentamos, como dije, porque estamos acostumbrados a ir de un sitio para otro. Pero es sentado cuando podemos vernos a nosotros mismos. Es allí donde nosotros descubrimos qué está pasando en mi corazón. Qué cosas hay en mi vida que me está sucediendo. Es sentado en la meditación con el Señor donde se da el quebrantamiento. Es allí donde entonces, sentado, brotan las lágrimas, salen las lágrimas de nuestro corazón, como dije, porque hay quebrantamiento. Pero no solamente esto, dice el texto que hizo duelo por algunos días. Ahora, si ya el sentarse, si ya el llorar, era importante verlo en ese quebrantamiento. Imagínese entonces el hacer duelo. Pero lea el texto, dice que hizo duelo por varios días. Y uno se pregunta, o en nuestra imaginación está esto, cuando alguien hace duelo porque pues alguien se murió. Y esto es lo que está sucediendo. Nehemías sintió que su pueblo se estaba muriendo y entonces esto le llevó a hacer este duelo. Cuando Dios quiere usarte para una bendición de otros, primero entonces hace ese trabajo en tu vida y en mi vida. Y este acto de hacer un duelo, como lo hizo en el caso de Nehemías, es precisamente una demostración de cuánto le dolió a él, cuánto le dolió a Nehemías esa situación. El duelo de Nehemías fue para ser parte del dolor de su gente, pero a su vez fue un dolor de su propia condición. En su caso, hacer duelo por algunos días es como si alguien precisamente ya no está presente. El duelo es una experiencia dolorosa del alma. Es un dolor por algo que se ha ido, un familiar, un amigo, alguien que no está presente. Y en el caso de Nehemías es un dolor por el estado, la pobreza, la condición de su pueblo. Y hermanos, cuando hablamos de ese quebrantamiento necesario en nuestras vidas, estamos hablando de que a mí me importa la condición de la gente. Que no solamente me importa mi condición, en un lugar como este somos muy dados a olvidarnos de los demás, porque simplemente, como dice, sálvese quien pueda. Todo lo hago a favor, para mí, porque al fin y al cabo necesito sobrevivir. Pero como que me olvido entonces de que hay otras personas que me necesitan, en cualquier contexto. Y es aquí entonces donde vemos la aplicación de este texto para nosotros. Hacer duelo significa que yo me preocupo por otro, que en mi corazón están otros que están pasando por esa situación. ¿Qué otra cosa hizo? Dice que ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Nehemías era un vivo ejemplo que aun estando en la diáspora, aun estando en el exilio, no perdió lo que él era. Tenía mucho tiempo quizás allí con el rey, pero ¿qué sucedió? Él fue instruido acerca de una vida piadosa. Seguramente él supo de sus padres que oraban, él supo de sus padres que ayunaban. Entonces, en ese momento, él también hace lo mismo. Y hermanos, esto nos enseña entonces que el creyente tiene dos disciplinas que son tan importantes en su vida en este quebrantamiento. ¿Cuál es? La oración y, por supuesto, el ayuno. En el ayuno, lo que la Biblia nos dice es que hay un quebrantamiento del cuerpo. Pablo dice que él golpeaba su cuerpo todos los días para que le obedeciera. No es fácil ayunar, no es fácil abstenerse de comer, porque eso es un sacrificio. Pero la Biblia dice que él lo hizo, y por supuesto también la oración. Ambas disciplinas las usó el Señor. La Biblia dice que a un corazón humillado Dios siempre le dará la bienvenida. Y el ayuno y la oración son las herramientas que Dios usa para que nosotros entonces entendamos lo que Dios quiere hacernos en ese quebrantamiento. Déjeme ponerlo de esta manera para que lo entendamos. Cuando yo me meto realmente con el Señor en oración,
y practico aún esta disciplina del ayuno, hermano, es allí donde yo experimento precisamente aquello del cual me estoy desprendiendo, como es el caso de la comida, pero a la vez me estoy metiendo con mi Señor en esa relación. Y es allí donde el Señor me habla. Es allí donde el Señor toca mi corazón. Es allí donde el Señor interviene en mi vida, como lo hizo precisamente en el caso de Nehemías. Estamos en presencia, mis amados hermanos, de algo que quizás nos es extraño. Como pregunté al principio o antes, ¿cuál fue la última vez que usted se quebrantó realmente delante del Señor? A veces andamos por la vida cristiana, donde todo nos parece que está bien y normal. La pregunta es, ¿se metió usted en oración con el Señor realmente? ¿Se metió en esta disciplina? Porque cuando usted lo hace, Dios le va a revelar en qué condición está, cómo está su vida, cómo está su alma, cómo andas con el Señor. Ese es el resultado. Y eso es lo que sucede allí. Pero también, en último lugar, hablando del camino de la restauración, ese camino prosigue con la búsqueda de una salida. Porque no solamente es saber la mala noticia, es quebrantarnos, pero ¿cuál es la salida que encontramos aquí? Mire, hermano, la salida. Vaya al versículo 5b y 6. Dice allí: y dije, te ruego, Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Escuche, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Hermanos, aquí está la salida después del quebrantamiento. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías oyó de la ruina de su pueblo. La noticia lo había devastado, pero ahora expone su causa no delante del rey Artajerjes, la va a exponer después. Pero antes de exponerla al rey, a su rey terrenal, la presenta al rey celestial. Porque es a ese rey al cual él ama, se ha entregado. Y fíjese cómo lo califica, como un Dios fuerte, grande y temible. A ese Dios él ora. Entonces, ya no solamente dice el texto que él se sentó y lloró, sino que ahora presenta su caso delante del Señor. El Dios de Nehemías era ese, era un Dios de los cielos, tenía esta capacidad. Entonces aquí nos preguntamos, te pregunto a ti, esto quiere decir que frente a la angustia de tu alma y del sufrimiento por su gente, en el caso de Nehemías sabía dónde refugiarse y a quién invocar, pero te pregunto a ti, me pregunto esta tarde, ¿te sientes como Nehemías en un momento como este? Cuando tú descubres en tu vida que hay áreas, que hay situaciones muy particulares que deben ser tratadas precisamente por el Señor. Frente a esto no solamente dan ganas de llorar y lamentarse. Y cuando esto sucede, entonces debemos consolarnos en el Señor. Debemos venir al Señor. Él siempre estará listo para ayudarnos cuando nuestro corazón se abra ante su presencia. Esto fue lo que hizo precisamente Nehemías. Nehemías entonces comenzó a orar a su Dios, a ese Dios de los cielos. Qué maravilloso es sentir en nuestro corazón que cuando nosotros oramos, y mi amado hermano entienda esto, usted ora a un Dios que es fuerte, a un Dios que es grande y a un Dios que es temible. Cuando usted está delante de ese Dios, lo siente de esa manera, siente que su Dios es grande, siente que su Dios es poderoso, fuerte, temible. Eso es lo que la Biblia nos dice, y es así como debemos acercarnos a Él. Entonces, Él presta atención a las oraciones de su pueblo, porque Él es un Dios de poder, para no dejarnos postrados en esa condición. Nehemías necesitaba dirigir su atención hacia el cielo. La situación era demasiado grande. Los muros de Jerusalén, la tarea era demasiado grande que tenía que emprender. Y hermano, él necesitaba entonces dirigirse a ese Dios, que era el Dios de su pueblo, era el Dios de Israel. Pero que ahora él quiere asegurarse que ese Dios es el que va a guiarles precisamente a él y a los que van para esa restauración.
Y hermanos, esto es maravilloso porque cuando nosotros nos sentimos abrumados, hay situaciones en nuestras vidas que nos quebrantan en nuestros corazones. Qué bueno es decir, Señor, o decirle, yo tengo un Dios en el cielo que es grande, yo tengo un Dios en el cielo que es poderoso y que me va a ayudar precisamente en mi condición, a salir de mi condición. Amén. Pero a través de entonces de una confesión. Ahora, este texto es realmente impresionante. Mire lo que dice los versículos 6b y 7. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Escuche, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y sigue diciendo, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Cuando uno lee este texto, esta oración de Nehemías, uno se pregunta, ¿hasta dónde mi oración tiene este contenido? Mire, yo creo que Nehemías era un joven puro, como Daniel. Yo creo eso. Quizás él no tenía necesidad de decir, te confieso mis pecados, aunque todos somos pecadores. Pero es interesante que él dice, te confieso los pecados de mi pueblo, porque nos hemos corrompido. Él sabía hasta dónde Jerusalén había llegado a esa condición por desobedecer al Señor. Pero ahora él confiesa los pecados precisamente de Jerusalén. Y esto me hacía pensar hoy, ayer y hoy. Hermanos, cuando nosotros nos quebrantamos delante del Señor y oramos, nosotros debemos pronunciar palabras como estas. Te confieso no solo mis pecados, sino los pecados de esta nación, por ejemplo. Los pecados de una nación que se aparta cada día más del Señor. Te confieso los pecados de mi familia, de mis hermanos, de mis sobrinos que andan en esa condición. No porque yo sea un sacerdote para interceder por ellos en ese sentido, sino porque la Biblia me enseña la importancia de orar por esta gente, confesar mi condición, pero también la condición de ellos. Una oración quebrantada de esta manera siempre será oída, porque el corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Pero la oración tiene que tener esta base, esta secuencia. Seguramente, como dije, Nehemías no tenía esa necesidad. Pero cuando sabemos del deterioro en los que vive nuestra gente, nuestra sociedad, esta es la oración que debemos tener. Y por último dice el texto, mira los versículos 8 y 10. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. ¿Cuál era esa palabra? Esa aparece en Deuteronomio 28 y 30, esos dos capítulos. Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí, escuche esto, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Amén. Qué maravilloso es pensar entonces que Nehemías le recuerda a Dios su promesa. ¿Cuál es su promesa? Dios, tú le dijiste a nuestro pueblo que si ellos fueran fieles, tú ibas a ser fiel con él. Pero si ellos fueran infieles, iban a recibir el castigo. Pero aún estando en la diáspora, en el exilio, donde estuvieran, de allí, si ellos se arrepintieran, tú los ibas a traer otra vez. Qué maravilloso nuestro Dios. Amén. No importa dónde o cuántas cosas hayas hecho, es lo que nos dice esta palabra. Si hay arrepentimiento, si hay confesión, si hay un regreso hacia Dios, entonces Dios cumple su promesa. Y la promesa es que de donde estemos, Él nos va a sacar y nos va a traer. Amén, amén, eso es. ¿Sabe que este pasaje no podía terminar mejor? Mira lo que dice los versículos 10 y 11. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Este ruego. Versículo 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tus siervos y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo. Y hermanos, ese éxito viene en camino. Ese es el mensaje del próximo domingo. Porque en efecto, a partir de ahora, después de haber orado al Rey de Reyes, Él va a hablar con el rey, su rey Artajerjes.
Y allí entonces vamos a ver cómo la obra de Dios se va a dar de una manera especial y poderosa. Que nadie más podía suplir las necesidades para emprender esta empresa, para la restauración como Dios, como su Dios. Por supuesto va a utilizar al Rey. Cuando nuestro corazón está en la misma sintonía con el Señor, incluyendo el quebrantamiento del alma, Dios no dejará que nuestra oración quede en el vacío. Cuando nuestra conexión con el Señor está en esa armonía, entonces mi oración será respondida. Porque Dios primero ha visto mi corazón, ha visto cuánto dolor hay en mi corazón, ha visto cuánto quebrantamiento hay en mi corazón. Pero ¿sabe qué? Él sabe de su promesa y su promesa finalmente la cumple. Así es mi Dios. No importa cuál sea la ruina de nuestra vida, no importa cómo estén nuestros muros ahora derrumbados, Dios se encarga de levantarlos. ¿Cuáles son tus muros que necesitan ser restaurados? ¿Serán los muros emocionales o espirituales? ¿Serán muros derribados por el rencor o la falta de perdón, por ejemplo? ¿Serán muros derribados por una adicción que hay en tu corazón y en tu vida, del cual no te has podido desprender? ¿Cuáles son esos muros que están derribados ahora? Pues la Biblia te dice esta tarde y te muestra el secreto de Nehemías. El secreto de Nehemías para restaurar los muros es que vengas a Dios en secreto. Y en esa conexión con Dios en secreto, Él y solo Él te responderá. Y hablará a tu corazón y te dará entonces la salida ante esas circunstancias. No importa cuál haya sido, al final Dios va a orar. Amada iglesia, amados hermanos, hay un camino de restauración. Y ese camino de restauración que Nehemías nos presenta en este texto es el camino que nosotros necesitamos también. Cada uno de nosotros esta tarde sabe que hay un muro que está derribado. Yo no sé cuál es. Como dije, puede ser emocional, espiritual, una adicción, algo. Usted sabe, hay un muro derribado. Pero hay un Dios que está dispuesto a levantar ese muro. A que vuelvas otra vez a ser esa clase de creyentes que en efecto le creas a Dios. Que Él es capaz de levantarte en las circunstancias que te encuentras. Dios nos bendiga, Dios nos ayude a entender por esta palabra tan preciosa de Nehemías que hay un camino de restauración. Que si bien hay una condición en nuestra vida que simbolizan los muros caídos, hay un Dios que restaura esos muros. Y ese Dios es el Dios que hemos creído hasta el día de hoy. Amén. Vamos a estar de pie para que oremos al Señor en esta tarde. Cuando yo presento un texto como este y lo predico, hay algo que me llena de emoción, me llena de gozo, me llena de seguridad. Y es que el Dios que lo hizo con Nehemías es el Dios que lo hace con nosotros. Amén. Porque al fin y al cabo hace miles de años que eso sucedió. Pero ¿acaso la Biblia no dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día? Entonces el mismo Dios de Nehemías es el Dios que tenemos con nosotros ahora acá. Y aún más, Nehemías no conoció a Jesucristo como el Salvador, porque eso estaba en esa revelación progresiva. Nosotros ahora hemos conocido a Jesucristo como nuestro Salvador. Y Él vino para morir en la cruz del Calvario, para restaurar precisamente lo que se había perdido y acabado. Él vino para hacer eso. El diablo dice en la Biblia que no viene sino para matar, hurtar y destruir, pero Cristo ha venido para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Entonces, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre. No cambia. Por lo tanto, cualquier condición de esta tarde que yo me identifico con este pasaje, y usted se identifica con este pasaje, que sabe que necesita ser restaurada, pues venga al Señor en la confesión que hizo Nehemías. Y allí ore al Señor. Cierre sus ojos por un momento. Y yo le voy a ayudar a orar esta tarde de esta manera. Cierre sus ojos y escuche esta oración.
Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, por tus siervos. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Escuche y ore. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de esta iglesia, de tus hijos, que la hacemos en tu nombre. Padre, ayúdame a hacer realidad esta palabra. Señor, si tú vas a quebrantarme en cualquier momento de mi vida, hazlo. Lo necesito seguramente para experimentar tu gracia y tu bendición en mi vida. Y una vez más, bendecirte y alabarte, Padre, porque tu palabra me toca, tu palabra me habla, tu palabra me alimenta y tu palabra me hace ver mi condición. Yo te rindo mi vida esta tarde, yo me entrego a ti. Amado Jesús, mi vida te pertenece. Y si no te pertenece, que este sea el día para que te pertenezca. Gracias por oírme, gracias por escucharme, gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Quédense de pie por un momento, volveré otra vez para orar y seguir entonces en este tiempo especial con el Señor.